Hey, buenas, ¿qué tal? Pues aquí estamos en MG y ahora os pongo el vídeo de Dani cuando probó el MG S5 EV, que él es propietario de un HS, el MG HS, que es el híbrido enchufable. Entonces hará la prueba con el coche y podrá ver la diferencia de lo que es tener un híbrido enchufable a un eléctrico. Entonces al final el Dani sacará su conclusión de que si su próximo coche será un híbrido enchufable o será un eléctrico. Así que aquí tenéis el vídeo y no sé, ya no sé cuántas veces he venido aquí a MG, que de momento viene, que todo lo que sea información para vosotros y para mí, genial. Así que vídeo y a ver qué os parece. También os pongo una previa del vídeo que va a salir con Claudio, que nos explica bien todo el consumo, la potencia de carga del MG, para evitar dudas y entre todos hacer un buen libro de PTT. Venga, hasta luego. Bueno, Claudio, que ya nos han puesto comentarios, unos cuantos comentarios sobre el tema de lo que son las cargas del coche. Yo a veces cuando íbamos ahí hablando tranquilamente, a veces hay tantos datos y tantas cosas que yo realmente sé dónde saqué el dato, pero no me acuerdo muy bien dónde lo saqué. Pero bueno, que sobre el tema de las cargas rápidas del coche eléctrico, sobre todo el S5 EV, y yo te comenté lo Moda que cargaba 50, que no es 50, es 80, pero bueno, yo sabía que, creo que me lo dijo Jordi o no sé quién me lo dijo, que claro, llega un momento que cuando llega un tanto por ciento ya no carga a la misma velocidad. Sí. Yo lo descubrí viajando a Madrid con el mío, pues tampoco me fijé, ¿sabes? Eso que, claro, son tantos datos y tantas cosas que, pues bueno, aquí estamos para poder resolver yo personalmente las dudas de carga, y así ya cuando pruebe otro coche o vea otro coche ya sabré cómo va a estar el tema de la carga, ¿vale? Entonces, explícame bien cómo funciona el tema de la carga rápida en el MG S5 EV. Vale. Antes de todo quería empezar con que he hecho un error en el comentario, lo hemos visto. Sí, grabo todos los datos. Es que el otro día éramos muchos y no podía... Grabamos 5, ¿eh? No, pero el coche iba bien, que no... Vale, aquí atrás veo que me lo he hecho antes del Dani, que tiene el USB-C. Sí. Eso está guay, ¿eh? Y aquí también, aquí dentro, tienen los dos, USB, USB-C. El HS solo tiene los USB-C nortantes. Sí. El Pro lleva un pequeño adaptador. Y cuando se lo puede... tiene la guantera, sí. Nosotros lo dejamos. Sí, sí. Aquí que la guantera, ¿no? Sí, la guantera con los dos puertas USB. Porque bueno. También se puede conectar la Android Auto por CarPlay. Claro, la Android Auto por CarPlay con un cable. El Omoda tiene una nevera aquí. Ya, el antiguo EHS también. Hostia, yo flipé con eso, digo, que lo ves una tontería, pero realmente cuando viajas va bien, ¿eh? Porque llevas el agua fresquita y todo. Hostia, hoy lo veo más ancho que atrás. Tú mismo que ya lo conoces, normal, regeneración de energía ahora está en baja. A mí yo siempre lo pongo alta. Sí. Pero en el tuyo, en el HS PHEV, el número 2 es como media aquí. Vale. Alta ya el tuyo no lo lleva porque tiene la parte en gasolina. Entonces si quieres probar, por ejemplo, media, verás que como lo actúa, y alta será más. A mí lo del auto hold no me acaba de gustar. A mi mujer le gusta mucho porque ella frena y se olvida de estar frenando en una subida, por ejemplo, o la recepción. Exacto. Va muy bien, pero a mí no me acaba de... son gustos, ¿eh? Seguimos recto, nos vamos ahí en la autopista, hacemos lo mismo. ¿Sabes qué pasa? Que el auto hold, si tú quieres, o sea, el pedal del freno te da la posibilidad, si quieres, de activarlo o no. O sea que prácticamente tú, si frenes hasta el final, se activará el auto hold. Si no, claro, porque claro, si tú quieres aparcar y no activarse el auto hold, para que no moleste, digamos, porque a veces cuando la plaza de parking es pequeña, el auto hold no ayuda. Sí, te da como trompicones, ¿no? Exacto. Mira qué salida que tiene. ¿Tiene más fuerza que el tuyo o no? ¿Cómo lo has notado? Es que claro, si voy en eléctrico es muy parecida a esta. Si voy en híbrido, cuando hago esta aceleración más bestia, depende del momento y si es una subida o no,
se me activa el térmico. Entonces es una flecha. Porque, que el tubo, por ejemplo, como lleva dos motores, cuando Claro. trabajan al máximo par los dos juntos son 309 caballos. y se nota muchísimo. Claro, porque la parte eléctrica, que son 186, ya es muchísimo. Sí. Ya la juntamos, o digamos, los 168 del térmico, luego si lo sumamos son más de 309, pero claro, el par motor de los dos nunca trabajarán a más de 309 caballos, o no llegarán a más de 309 caballos. Entonces te da una fuerza impresionante. Pero esto también, por ejemplo, mira, ya estamos a 80 km por hora, que mucho, y tú ahora te le das un acelerador, verás como, o sea, Sí, se nota. Se nota que no. Aquí por aquí, ¿no? Sí, aquí sí que se nota que te tira mucho más. claro. Porque aquí es continuo, como es eléctrico. Exacto. Y con el híbrido yo lo que noté era un modelo antiguo, ¿eh? Es que el eléctrico te lo da todo el momento, el de combustión necesita subir de vueltas para dar. O sea, el modelo antiguo híbrido a 80 km por hora y como que digamos que funcionaba en eléctrico hasta 70-80 km por hora y luego hacía el cambio, ¿no? El cambio a híbrido, de eléctrico a híbrido. En esta parte, en este momento, se quedaba como un poco ni eléctrico ni híbrido. Se quedaba unos segundos ahí y luego volvía a acelerar. El tubo ya no. No, El tubo es continuo. No se nota el cambio de eléctrico a híbrido. No, suelta sí que regenera bastante. ¿Sí? Se nota que frena. Sí, frena y más alta la velocidad, más te frena y llegará entre 8, 10, 12 kilómetros. Ahora cuando salimos aquí, probamos también, ponemos el one pedal, o sea, conducción de un pedal, con un pedal. Que ahí prácticamente el coche frena y para solo. Cuando te acostumbras a saber cuándo el coche necesita para frenar, tampoco hace falta tocar los frenos. Aquí sí. Al stop. ¿Y si el coche delante se va, también arranca el coche? Ahora, si pone el MG Pilot, sí. Vale. Si no, no. Vale. No solo te frena también, o sea, si el coche, porque, ¿qué hace? Sigue el obstáculo delante, ¿no? Si el obstáculo delante, en este caso un coche, frena, para mantener la distancia frena el tuyo también, hasta que para. A mí eso me encanta, ¿eh? Claro. Yo cuando entro a Barcelona lo activo. Exacto. Y solo vigilo el semáforo porque si no se va disparado. Exacto. Se va detrás del que se lo ha saltado. Sí. Y el único momento que se desactiva en la rotonda, porque pierde, claro, las señales del obstáculo delante y se desactiva. En el Kia no, el Kia sale disparado. No, aquí se desactiva justo para evitar que sale disparado. Vale. O sea, no es que se desactiva, se pone en stand-by, en pausa, y al salir, dándole otra vez, vuelve a activarse. Porque claro, cada vez que el coche detecta algo anómalo, ya se pone en pausa. Ah, mira, one pedal. Pum. La verdad es que ahora está, el autohold está... No, esto sí, prácticamente se activa el autohold, pero un freno es distinto. Ahora acelera un poco, acércate al coche, verás que él te frena solo hasta que para. Mira, deja el acelerador. Sí. Ah, sí. Oye, esto está muy bien. Claro. Eso mola. Esto bien lo tiene, ¿eh? El problema es cuando no te acuerdas que lo llevas. Exacto. Hay que no lo llevas, que te comes el coche delante. ¿Sabes qué pasa? Que aquí tiene que acercarte mucho más al coche porque te frena mucho. No, es una buena opción esta. Si puedes ir más... Ahora es activo, ¿eh? Acuérdate ahora. Ahora cuando el orden derecho que se desactiva automáticamente. No, lo desactivarlo tiene que desactivar tú. Pero ves, no hace falta. Si tú lo dejas ahora el acelerador, mira en cuánto frena. La verdad es que te frena muy rápido. Claro. Eso está bien porque si vas por ciudad, como ahora, vas más tranquilo también. Claro, no te preocupas tanto. Sí, te frena. ¿Usa los discos para frenar? No hace falta utilizar el MG Pilot en este caso, que como comentábamos antes, que te frena solo, porque tú a dejar el freno, casi, sí, la derecha. Que aquí tiene que acelerar. Sí, mira, ¿ves? Se frena. Sí, pues está muy bien, no me gusta. En la derecha. A ver, frena yo porque... Esto es porque tiene que acostumbrarte, claro. Yo lo que me pasa ahora desde que tengo eléctrico es cuando hago
Claro, te ayuda tanto la conducción que si tienes un poco de sueño es horroroso. Porque te entra más sueño. Porque bueno, no es que te aburras. Pero dice de sensor de fatiga. Sí, lo que pasa es que lo noto, que antes tienes que estar más atento y ahora como te lo hace todo, es como que Vas más tranquilo. vas demasiado, a veces, claro, cuesta acostumbrarte a ir demasiado más tranquilo. Sí, es verdad. Es que Yo creo que le falta eso, que le digas, oye, mira, que yo me voy a Salou, que el coche te lleve y cuando llegue te avise. Digo, oye, ya hemos llegado. Eso sería... ahora, ¿qué pasa? Que depende de la sensibilidad de la cámara, porque ahora depende si el sensor de fatiga está dentro de la pantalla Ujú. o se lo tiene como en el EHS. Sí, aquí en el lado. Exacto, que es una pequeña pantalla aparte. Entonces la sensibilidad es diferente. Lo que digamos externo, que está aquí al lado izquierdo, es una pequeña pantalla, que es un láser, es un sensor. A veces también con las gafas de sol te avisa. Sí, Depende de la luz, del reflejo de la luz, te avisará. correcto. Entonces, claro, tiene que desactivar, o sea, no molesta mucho, que te avisas 3 veces. No, pero Muy le cuesta poco adaptarse porque realmente yo siempre llevo gafas para conducir. Sí, Cuando me las pongo, a veces, no siempre, depende como de lo que dices tú, da el sol, sí, sí que te dice conduce mientras conduce. exacto. Pero Por luego la al cabo traducción. del momento ya deja porque o te ve bien o se acostumbra a lo que sea, pero ya automáticamente ya no te sale más. Sí, probablemente también es un efecto de la luz, Sí, ¿sabes? Entonces, claro, como solo, por ejemplo, a 10 metros ya cambia el punto de luz, ya él no reconoce, o sea, no te detecta como cansado, detecta las gafas probablemente. O seguramente, no es probablemente, porque yo lo he visto ya, que a los 10 metros ya no me avisaba, tenía las gafas continuamente, las gafas de sol. este autohold está muy bien, ¿eh? Sí, sí. El autohold del El pedal este One Pedal. One Pedal está Sí. muy Ah, bien. lo que pasa es que no lo han promocionado mucho las casas, pero yo creo que es de los mejores inventos que hay. Yo, vamos, solo por eso me lo cambiaba. Sí que es verdad, cuando con el HS, cuando levantas el pie, sí que te notas como realmente te frena mucho, pero no se llega a parar, sí, tarda mucho más en pararse. Claro, pero llegará no tiene- como este y llega a la frenada regenerativa de 10 km por hora. Sí. Ahí sí o sí tiene que frenar tú con Correcto. el freno. ¿Qué pasa? Que también está bien porque un tema es frenar un coche del peso del HS-PHV, que es 2000 y pico kilos, y frenarlo a 60 km por hora. Y un tema es frenarlo a 10 o 20 km por hora. Ujú. Pero claro, aquí para solo. O sea que ¿Porque cuánto pesa este? Más o menos. este, ahora te lo miro, pero 2400 kilos. Ahora te lo miro. Pesan, ¿eh? Sí, sí. A ver, sí. Pero la batería Pero es la lo ba- más. Ya. Solo la batería no más sé que cuánto pesa. pesa, sí, sí. Es que es de 80 kilovatios, dicho, batería. Es 64. A 64, pues seguro, 600 kilos no te lo quita seguro. Sí, Es sí, mucho, es mucho peso. Y tiene potencia suficiente para poder tirar del coche sin problema. Pues el otro día íbamos 5 en el coche. La única Claro, que era correcto. delgada era la Laura. Bueno, la Laura era la más finita. Y en el Coll de Lilla, que es una carretera de subida con curvas, no veas cómo va el coche. sí. Claro, porque lo bueno de este es que no nota el peso. El coche no cambia en Eso. base al peso. Esto es muy importante. O sea, tú no notas que a mí me pasa, con el mío también, y con esto lo he notado mucho, es que no parece que sea un coche pesado. No. Es la conducción está muy bien equilibrada con... Pero también con el suyo, el HS, si tú cuando lo llevas, no te da la sensación de un coche así grande, No. pesado. Porque es muy, aparte es que es ágil de conducir. Sí. Las ruedas son muy grandes, de 19 ¿Sabe por qué? Porque pulgadas como los nuevos modelos MG han hecho un 6 centímetros más distante los dos ejes, delantero y trasero. Esto ayuda muchísimo Sí. a la estabilidad del coche al momento de aparcar, porque tiene mucha más maniobra. Exacto, sí. Yo creo haber venido por aquí en moto cuando hacía las prácticas. Este recorrido más o menos.
Puede ser, sí, porque son muchos. Sí, 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 sí. Me suena muchísimo. Aquí es el trozo fácil. Sí, claro, está facilito. En campo. No, he hecho Claro, prácticas, no exámenes. Vale, No, porque luego les llame ahí, ¿no? En Campo Claro. Sí, a mí me tienen ahí, no veas. Lo del e-pedal este está muy bien, ¿eh? Y si no te acuerdas y frenas, el coche te clava. No, está muy bien. Sí. Es Sobre que, todo en ciudad. Sí. Es genial. ¿sabe qué pasa? Tenemos que, o sea, yo personalmente, también en LinkedIn y todo, sí, a la derecha, estamos intentando de formar un grupo de personas que, digamos, como técnicos, ¿no? De producto, y no solo clientes que llevan usuarios que llevan el propio coche, que esto es la forma mejor para aprender, ¿no? Pero, digamos, también parte técnica, como puedo explicarla yo, por ejemplo, o otra persona, para dar más informaciones posible, porque la gente... es como, o sea, el coche eléctrico es como cuando la gente da cambio manual pasa a cambio automático, ¿no? Entonces tiene este pequeño miedo del desconocido, del desconocimiento, y luego cuando lo prueba no vuelve atrás y nunca lo va a cambiar. Entonces, claro, tenemos que llegar a este punto de hacer más pruebas, incentivar más a la gente, también solo a probarlo, a probar la conducción eléctrica. ¿Qué quiere decir? Cómo funciona, explicarlo un poco, que muchos compañeros también, así, esto es un problema, que no lo explican mucho, ¿no? Tenemos clientes que compran el coche en otro sitio y no le explican prácticamente nada. Ahora te digo esto, gracias a nuestro jefe, a todo el grupo, al CEO y todos, tenemos la posibilidad en MG, solo en MG, de tener un departamento técnico que soy yo. Y el compañero Pascual, digamos, empecé yo y luego vino él, ya también él es muy, muy profesional, pero llevamos un nivel técnico de conocimiento del producto que cuando vamos a Madrid a hacer el cursillos con ellos son vendedores comerciales, ¿no? Entonces, ellos leen el panfleto. Claro, pero ¿qué pasa? Que desconocen muchas cosas. Eso es súper importante. Que nosotros sabemos cosas que ni ellos saben. Y esto gracias al Jordi, al jefe de venta, gerente también de MG, que me deja llevarme los coches. Que yo cada día me llevo los coches, lo probo, hablo con la gente, lo explico, hacemos una prueba, como hacemos ahora con vosotros, lo hacemos también, no sé si lo hemos probado contigo, ¿no? Contigo fuimos a hacerlo, sí. De acuerdo. Hacemos una prueba muy explicativa y hacemos como una pequeña clase. Claro. Es como un training. Exacto, porque también explicamos la forma para optimizar y utilizar la forma mejor el coche. Porque si no enseñamos, si no explicamos, claro que el usuario cuando no aprovecha totalmente del coche tampoco lo va a decir a otra persona. Entonces queda siempre una información a media. Entonces nosotros le explicamos, mucha gente me dice, Claudio, pero a ver, yo conduzco coche hace 40 años, ¿qué me viene a explicar tú cómo se lleva un coche? Sí, pero no porque yo te explico cómo conducir, sino cómo trabaja, por ejemplo, en el caso suyo, exacto, este coche eléctrico, híbrido, que puede recuperarse. O en el MG, en el su caso, en el suyo, o en el híbrido, el ZS híbrido, a levantar el capó, que es una forma para los mecánicos para poder trabajar en el motor, porque sí, claro, el mecánico si no arranca el motor térmico, ¿cómo puede escuchar, por ejemplo, un ruido? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que al levantar el capó, solo desbloqueando el capó, empieza a cargar, o sea, la parte térmica arranca y automáticamente al arrancar carga la batería. Lo hace el suo, que pero teniendo la batería grande no se puede notar una carga por ejemplo, del 1%. Pero en el híbrido autorrecargable sí, te carga la batería también hasta el 100%. Estas son cosas que no saben prácticamente nadie. Pues que piensa que yo, a un amigo que tiene un coche así, hemos coincidido que has comprado el coche sabiendo más que el comercial, porque has mirado 4 vídeos de YouTube. Exacto. Y yo, claro, cuando veo el vídeo, a mí me pregunta un montón de gente, pero cosas que yo pienso, hostia, pero esto lo tendría que decir la marca.
Es que Ahora, eso es no sé- Porque es lo que dices tú, los pruebas. Es que no es el solo. secreto. ¿Sabes qué pasa? Que me pagan para saber las cosas. O sea, Claro. yo me tengo que llevar el coche no para llevarlo, sino para aprender. aprender, Entonces, también un tema mío personal de curiosidad, Tipo, te gusta. de saber contestar a la gente cuando te hace una pregunta, de saber explicar la cosa, porque yo no quiero que la gente me cruza en la calle. No, yo vivo en Vilaseca, tengo muchísimos clientes, por ejemplo en Vilaseca, en Tarragona, aquí ya. No quiero que cuando la gente me cruza, que me diga, Claudio, hostia, ¿qué coche me has vendido? O que tu compañero. No. Yo te voy a explicar el tema técnico. Luego eres tú que tienes que saber cuál es que el coche se adapta a tu forma de conducir o a la necesidad tuya de tu familia. Cuando cambias el modo de conducción, el pedal se desactiva, ¿no? Sí, Has de volver a activarlo si lo quieres otra sí. vez. Y Ahora, siempre. porque depende. Por ejemplo, en Comfort no funciona. No, Ahora, si lo ponemos en Sport, sí, o normal. Ajá. o normal. En confort no funciona. Ves que se Vale, pone vale. también en baja. Sí. Y te deja cambiarlo, ¿no? La regeneración. Sí. No, a mí esto del pedal te ¿Ves? lo quita, sí. Vale. Luego tenemos nieve, que es solo la forma del... ¿Qué es esto de nieve? Porque a mí lo lleva, pero aún no sé. Ahora, nieve es porque el coche, como por el tema de la tracción, Vale. la tracción del coche. Aquí es tracción trasera. Tú le pones nieve, el coche adapta la fuerza. Pues Ujú. si Ah, resbala claro, o algo. exacto. Vale. Porque lo que hace la nieve, en teoría, es a más potencia se clava el coche. Exacto. Y lo que hace este debe ser controlar más, Debe ser clac. Exacto. sí o no, es que la arrancada sea más suave, Ah, vale. aunque estés a muy bajas revoluciones, o te suba mucho, bueno, en este caso no, hablo del térmico. El térmico, si tú arrancas en nieve en primera, No tienes que arrancar en segunda. claro, nieve, ¿por qué? ¿no? Porque es menos potencia. Y esto lo que hace es lo Exacto. mismo, debe dar menos potencia al Exacto. arrancar. Porque mucha gente piensa que nieve es para calentar la batería en tema Sí. de frío, pero no. Esto es tema siempre del control de esta... Exacto. De las ruedas. Pues. Que prácticamente sería esto, pero para acelerar. Esto, que tú puedes desactivar esto, que no sí. tiene sentido, claro. Él lo hace automáticamente Ujú. sabiendo que Hay nieve, claro, claro. hay nieve, o en el caso de mucha lluvia también Ujú. lo puedes activar. Eso que ponía abajo, tira un poco la pantalla para abajo. Eso que pone modo de retención automática, pisar fuerte, ¿qué es? ¿Ves aquí esto? Eso es que si yo le tiro fuerte, eso queda bloqueado. Exacto. Y normal es que no... Ahora, ¿qué pasa? Porque esto es lo que comentaba antes a él. Ujú. Que si quieres con el pedal, Sí, se pisa fuerte, se activa. exacto. Es normal, Ah, claro, vale. porque te da la posibilidad de poder mover el coche sin activarse, porque si no, cada 2x3 Claro. se activa, claro. Sí. Ujú. Exacto. Y pisas tú fuerte y se te activa. Claro, y si no pises fuerte, te deja deja, mover, claro, claro. Sí. No, es que realmente los coches eléctricos tendrían que ir con un con un Con un- tutorial. Sí. Nosotros, Es por que ejemplo, Realmente. lo hacemos. Nosotros también en la entrega, Ujú. te lo puedo decir, Sí. que explicamos el coche en todo. Sí. Claro, son muchas informaciones que en una hora o en media hora es difícil memorizar todos, pero si ya salí con una base, Es importante. es importante. Luego, siempre todos los clientes, a unos días, una semana, un mes, cuando tienen una duda, vuelven o nos llaman. ¿Por qué? Porque al final, muchas de las configuraciones que tiene aquí, por ejemplo, más que en la pantalla, digamos, general, no tanto en la del coche, ¿vale? Que tenemos dos menús, son cosas que una vez que las configures, como el sonido y todo, se quedan ahí, no es que Claro. cada día ves toqueando. Entonces, a lo largo de los días, una semana o un mes, lo que sea, se quedarán las dudas más de lo que va a utilizar cada día. Entonces vamos y solucionamos esta, o por teléfono, o pasan a la concesionaria y lo miramos. Esto es lo que comentábamos antes, es lo que haces tú de informaciones, de divulgar la información y todo, es muy, muy Es importante. súper importante. Yo creo que es súper importante. O sea, tenían que incentivar a vosotros que hacéis este trabajo con algo, no sé, con cualquier cosa, tema económico o cualquier cosa. Bueno, a mí YouTube ya me paga, ¿eh? Ah, Pero veo que, por ejemplo, ahora Ya, pues pero- iremos a almorzar y lo paga YouTube. A mí se me deja el coche el fin de semana, me lo llevo, sin problema. ¿eh? pero te paga YouTube porque tienes tu canal, Sí, no para sí, divulgar este tipo de información. Claro. Porque tú con tu canal podías hablar ¿cómo se llama?
esto que haces tú, De vermut. de vermut. Ay, no te he traído el vermut. No pasa nada, Hostia, no te que sí, preocupes. sabes. No, tío. que te lo voy a traer, te lo voy a traer. No te preocupes. Lo más importante no lo he Yo esperado. Yo no me lo he olvidado, yo no me lo he olvidado. ¿Sabes qué No, pasa? Que no, ayer me fui a la playa y me tocó mucho la cabeza y llegué a casa hecho polvo. no pasa nada. Hostia, Pero, tío. por ejemplo, en tu canal tú puedes hablar de cualquier cosa, ¿no? Sí. No, tenían que pagar en específico la gente como tú que divulga informaciones de coches eléctricos, de puntos de descarga eléctricos, de todo, todo. O sea, esto es muy Yo importante. te lo digo, yo salí del concesionario y yo no sabía dónde cargar, ni cómo cargar, no sabía hacer ¿Ves? nada. Y suerte que en Vice hay uno gratuito y mira, lo vi libre y dije, mira, me pongo ahí hasta que cargue. Y tardé un ratillo, ¿eh? No, Te no, digo, pero- nosotros no solo, también a veces cuando el cliente los pregunta o pide porque no sabes cómo hacerlo, que viene de coches que con 20 años, Claro. ahí nosotros les hacemos ver cómo se carga o a veces hemos tenido que ir con ellos a cargarlo, por ejemplo, en el supermercado o en el Claro. centro de Tarragona. ¿Pero Oye, para abajo o ¿tú sabes Bueno, que- hacemos la rotonda y vamos a la ¿Tú no izquierda. sabes Vale. que en la electrolinera esta que hay ahí hay un cargador gratis? No, Tiene no uno sabía. de 22, es de 10 kilovatios, ¿eh? Pero el chico me lo dijo, que la gente va ahí a probar cómo va la carga de su coche con ese cargador gratis. ¿Ves? Y es el número 4. Es bien saberlo, ¿por qué? Porque a nosotros a veces tenemos que probar la carga y en otro punto de carga, que por ejemplo el coche en el nuestro funciona, ellos dicen que en el otro no. Vale. Entonces, claro, tenemos que comprobar que realmente es así. Entonces es bien saberlo, ¿ves? Pues que, ahí un o sea, día que tengas tiempo, ves, es el número 4 con tu manguera, ¿eh? Tienes que enchufar. Sí, sí, Y con la, creo que va con la aplicación, que es la de... sí, sí. Es una común, ¿eh? De aplicación y es gratis y el chico me lo decía, digo, va muy bien porque me viene gente nueva que lo prueba después, ya se quedan como clientes. Claro, está bien, marketing. Sí, sí, es... Es- Y va muy bien porque sales del concesionario y ya vas a hacer la prueba de cómo se carga un coche. claro, Porque a mí, yo de verdad, que yo a mi mujer no se lo dije, pero digo, hostia, ahora ¿cómo voy a cargar aquí? Ahí. A mí la cámara Ey. 360 me da muy bien para dejarlo así más o menos. te quitó el cinturón. Ah, no me he fijado bien en el mío si lo hace o Sí, no. sí. ¿Sí? También abriendo la puerta Sí. se pone el freno de mano automáticamente. ¿Ves? Ah, vale, vale. Se queda en D, pero es con el freno de mano. Vale, vale. Y para poner freno de mano, ¿es mejor tenerlo en la N, en neutro y poner freno de mano? Sí. Ahora, yo aconsejo siempre, cuando es posible, poner la N y luego la P de parking. Exacto. En este caso, en este coche, la P pone también el freno de Sí. mano. Una de parking y una de freno de mano, ¿no? Igual que en el... Exacto. Sí. Y a veces también depende, yo aconsejo, depende, Ujú. esto depende mucho de cuánto tiempo y todo, pero a veces en un atasco el auto hold está bien, ¿no? Que mantiene el coche, pero si veamos, por ejemplo, un accidente que tenemos que estar mucho tiempo, mejor ponerlo en N. Porque ¿qué pasa? El auto hold, ¿qué hace? Mantiene frenado el coche. Sí. Entonces, se lo haces por, digamos, un tiempo como un semáforo, no pasa nada. Pero se tiene que aguantar mucho tiempo, tampoco es bueno para el coche, porque Ujú. prácticamente el coche quiere moverse Sí. y lo Lo retiene. mantiene, claro. Es mejor Vale, poner vale. el freno de mano como... Exacto, o como ponerlo, haríamos en una- exacto, exacto, o en N. Esto digamos que es la forma mejor también de cuidar un poco el freno, el cambio automático. Vale. Y una cosa muy importante por el tema del cambio automático, que es sincronizado, que es un variador de velocidad, no importa, es cambiar de directa o drive marcha atrás siempre cuando el coche está parado. Ujú. Sí, eso sí. Porque mucha gente lo hace cuando el coche está en movimiento Yo lo a hago, un yo kilómetro. lo hago. Exacto, esto No, porque puede dañar. te, te cargas de exacto, los engranajes. exacto. Sí, es mejor parar, que paren, Exacto. cambias y ellos cambian. Tiene que otra estar parado. vez. Sobre todo cuando aparcas, que estás para adelante, Exacto. para Sí, atrás. sí. Exacto. Yo sí, eso sí que lo tengo muy bien cuidado. Me paro, cambio y sí. Exacto. Que nosotros parece que haciendo esto lo hacemos más rápido, o sea, movemos más rápido, pero no. Sí o sí, pero al final se puede dañar el cambio. Ujú. El engranaje, porque claro, el engranaje si no está parado del todo, también que se mueve poco a poco, hace como Sí. sí, Lo fuerzas, lo fuerza, exacto, lo fuerzas fuerza. y es malo. Sí, sí, sí. Vale. Hostia, aquí está hablando. Bueno, ¿qué, Dani? ¿Qué te parece? A mí el coche me ha gustado mucho. Si no tuviese mi HS, me compraba este seguro. Segurísimo. Muy bien, me alegro A mí me mucho. gusta sí. mucho también. ¿eh? La conducción es
claro, cuando llevo en modo eléctrico es muy parecida. Sí que este tiene otras cosas, pero vamos, yo muy contento, la verdad. Y es súper cómodo. Es espacioso, aunque es un poco más pequeño que el mío, pero el espacio de dentro está muy bien conseguido. Aquí tienes mucho espacio detrás. Detrás es súper- yo lo veo súper Tienes ancho, casi un palmo Claro. tranquilo, está muy Piensa que los bien dos conseguido. estamos cómodos. ¿Eh? Sí, y estoy muy cómodo conduciendo así, Podría hacer 200 kilómetros tranquilamente. Sí, de la batería, claro. Sí, sí. Claro. Aquí podemos hacer 308, loco. Sí. Pues Tengo que parar. estaba a cero, mira, pues hemos hecho 39 kilómetros Ujú. desde que hemos arrancado. Sí, pues más o menos ha sido bastante fiable, ¿eh? Lo que marcaba, porque cuando hemos arrancado ponía 330 y algo. Sí. Sí, pensé Sí, que sí. tenemos Y una hemos media gastado... de 13,7 kilovatios por 100 Espera, kilómetros. ¿cómo? ¿Eh? Espera, ¿Vale? paso aquí. Un segundo, a ver si... No te quebras, no te quebras. Un segundo. No, los consumos que hemos hecho, que... Acumulado. No, el acumulado no, el del viaje. total del arranque, desde el arranque. Sí, desde que hemos salido a hacer la prueba. O sea, 39 kilómetros o con un 13,7 kilovatios que hemos hecho autopista, autovía. Sí, sí, sí. Entonces, claro, Aire acondicionado Hemos puesto. hemos corrido, hemos apretado. Claro. hemos Sí, sí, hecho- sí. en sport, Hemos en hecho no mala sport, conducción. Sí. claro, digamos que se Realmente lo puede, hemos hecho. sí, optimizándolo y llevándolo bien, tranquilamente Te baja. baja a 11,5. No, muy bien, muy bien. Realmente lo que dicen que los coches chinos antes tenían mala fama y se van a comer el mercado, pero por Muy calidad. rápido. Que se muy lo han rápido. comido ya. Muy Bueno, rápido. Eso es verdad. Bueno, pues Es hacemos que- unas tomas de dentro de fuera y vemos con Laura. ¿No?